Una novela televisiva dedicada a la radio. No fueron pocos los radialistas sorprendidos con el anuncio de la televisión cubana. Una vez divulgada la noticia, los apasionados por el centenario medio de comunicación en vuelta abajo nos creamos muchas expectativas. De ahí que la mayoría seguimos hasta el último capítulo de El Derecho de Soñar, unos en transmisión nacional y otros bajo demanda en el canal de Cubavisión en YouTube. De manera general la novela me ha gustado, por supuesto. Me ha gustado sobre todo por el homenaje que se le hace a la radio, a sus hacedores en toda Cuba y principalmente en nuestra emisora, en Radio Guamá, que ahí están las fotos y de muchos de nosotros, y eso nos llena de orgullo de cierta manera. Me gusta la novela, que relata un poco no solo la vida de la radio como tal, sino de las personas que aman la radio siendo oyentes, y también porque se reflejan muchos de los problemas que no solo viven las personas que trabajan en la radio, sino también en la vida cotidiana. Ha sido una propuesta bien atractiva porque ha sido un espacio que hemos podido disfrutar y que se ha atrevido a abordar temas más allá de la dinámica del trabajo en la radio, como por ejemplo los derechos de las personas con discapacidad, que ahí se han visto reflejados y muy bien, en mi opinión, muy bien reflejados y defendidos. Se han tocado temas sensibles desde el punto de vista social, que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar en que son fenómenos con los que convivimos. Yo pienso que la novela trata muchísimo hacia el interior el trabajo en una emisora de radio. Incluso a veces el televidente no cree que eso sea real y pregunta, ¿eso es así, así, así? ¿Es así de verdad? Y realmente devela todo lo que transcurre en los pasillos, lo que sucede en una grabación, cómo se comportan los colegas, las situaciones que se dan muchas veces y cómo uno tiene que rápidamente decidir qué se va a hacer y qué no. A mí la propuesta me ha gustado muchísimo porque nos permite tener una idea, sobre todo a las audiencias, de cómo es la dinámica del trabajo en la radio, cómo se realiza, pero además ha propuesto una retrospectiva muy interesante sobre radialistas icónicos, los iniciadores, esos que a veces no siempre se conocen y no siempre se difunde su trayectoria, su obra como es debido. Por supuesto, hay algunas partes de la trama que no esperábamos, que nos han sorprendido, quizás elementos que no nos hubiesen gustado, como lo sucedido hace pocos días con Manuel en los capítulos anteriores, pero a mí me ha gustado muchísimo porque además habla de radialistas con ganas de hacer, con ideas no convencionales, de esas que tanto hoy necesita nuestro medio. Y un placer que llegue a todos los televidentes, que a su vez son oyentes también de muchas novelas radiales, y por eso es muy importante que se ponga este tipo de espacio para que la gente comprenda lo difícil, lo complicado que es la radio. Reflejar la cotidianidad de un medio de comunicación ampliamente extendido por toda Cuba, ganar la atención de los radialistas, pero también de un público diverso, constituye un reto harto complejo, del que salieron airosos el guionista Luis Ángel Martínez, los directores Ernesto Fiallo y Alberto Luberta Martínez y el resto del equipo de trabajo. Las subtramas que he visto relacionadas con la radio, sobre todo el enfoque que se le ha dado a los cambios dentro del medio y cómo lo asumen los radialistas, me ha parecido muy interesante, porque lo vivimos aquí en carne propia. Cuando se quiso implantar el teleprompter, los actores más longevos en la radio pinareña del cuadro dramático pusieron el grito en el cielo. Y se ha demostrado a la larga que fue una decisión muy inteligente. Eso se vio en la novela. Se vio también el rechazo incluso de los artistas a los directivos más jóvenes, que después tienen que asumir que tienen la posibilidad de también representarlos y por qué no, y de hacerlo de la manera más correcta posible. Y cómo a veces también no se presta la debida atención a las personas con experiencia, se les deja un poco a un lado. Personas que han logrado escalar en el mundo del guión, como esta escritora que tuvo el accidente con el problema de las manos y que no confía en que otro escritor de más años pueda asumir su trabajo y hacerlo decorosamente. Creo que la manera en que se han manejado las tramas, sobre todo en esta parte de la actualidad, responde mucho a la realidad que estamos viendo los que hacemos radio hoy en Cuba. Me apasiona la historia de Muñeca y Pipo, porque son personas que a veces son invisibles para la vida, la gente la ve minimizada quizás por esa discapacidad que presentan, y son personas que tienen un mundo maravilloso. De hecho, son mis personajes favoritos de la novela. Me parece que está muy bien tratado ese personaje. Y también me gusta que se le haga un homenaje al derecho de nacer, una novela cubana de Felipe Cañé, que ha sido versionada tanto en la radio como en la televisión como en películas. Todo lo que he visto lo he vivido en el trabajo aquí en la emisora, pero de manera particular el trabajo de la joven directora,
a la hora de resistir y convivir con los conflictos que allí se le presentan y las soluciones que ella le ha ido dando, la manera en la que ha logrado hacer convivir generaciones distintas, creadores talentosos y otros quizás no tanto, pero que de igual manera se sienten parte de lo que ella tiene la responsabilidad de dirigir. A mí particularmente me ha marcado. Lo de el dramatizado, que es lo que yo hago, me ha llegado muy de cerca. Hay cositas que se han alterado un poquito. Un director no puede salir de la cabina de radio aunque tenga un problema de personas muy grande. Eso no se debe hacer y eso no se nos está permitido. Pero en sentido general, yo pienso que casi todo lo que ha sucedido hacia el interior de la radio a mí me ha tocado. Me ha tocado de cerca, por un poco la historia mía como padre también, la separación de Vivian de su hijo. Pero hay muchas otras historias, como el caso de este actor que interpreta Ray, este personaje que tuvo un pasado oscuro con esta muchacha. Admiro mucho el trabajo también de Jorgito Martínez. Creo que una actuación excelente. Lo estábamos comentando el otro día en el estudio de lo bien que hace de locutor. Hay que verlo en ese programa que parece un locutor más y la forma en que se ha desarrollado. Y mira, aplausos como siempre para Luis Rielo y Verónica Lin. Son una escuela de actuación. Cada vez que los veo me pregunto cómo es posible que con tantos años sobre sus hombros todavía tengan la capacidad de memorizar textos y de incorporarlos y lo mejor de todo, hacerlos creíbles. Me conmovió muchísimo la actitud de Isidro, es ese oyente que llega a la emisora porque una de las voces pues lo transmite al recuerdo de su hermano. Y yo creo que vivencias como esas, tal vez no tan emotivas, pero sí parecidas, vivimos todos diariamente, porque hay personas que se identifican con nosotros, con nuestra labor, que lo dicen, que lo demuestran, que nos brindan un cariño tan especial y ese es el mejor premio que tenemos. De verdad que aplausos para ellos. El derecho de soñar no es una obra perfecta, tampoco tiene que serlo, obra humana al fin. Pero a los radialistas pinareños de hoy nos deja un grato recuerdo y a los del futuro un fiel testimonio. Soy Claudia Ledesma Hernández. Muchas gracias por la sintonía.